Buenas tardes, doctoras, doctores. Yo soy el doctor Diego Carrillo y el día de hoy tendré el gusto de compartir con ustedes el análisis de casos clínicos aleatorios que no conozco y que vamos a ir entablando una conversación en relación a cuáles son las opciones de respuesta más apropiadas. Entonces, vamos a pedir puras de medicina interna. Eso implica que podemos tener preguntas de cualquier subespecialidad. En este momento no voy a seleccionar ninguna, pero voy a empezar a pedir de 5 en 5 para hacer un análisis de aproximadamente 10 casos clínicos con sus respectivas preguntas. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar todas y empezamos la simulación del día de hoy. Ok, muy bien. Fíjense este caso. Es una mujer joven, tiene 26 años y tiene fiebre, dolor muscular y articular generalizado durante los últimos 3 días. Entonces vean que es un padecimiento agudo, es un padecimiento asociado con síntomas sistémicos, fiebre, dolor articular y muscular, y además ha tenido náusea. Cuando ven el caso clínico, les mencionan que regresó de vacaciones de la región sureste del país, de Veracruz, y a la exploración, cuando ustedes analicen esto, pónganle nombre. Vean cómo en realidad puede no decirte que tiene fiebre el caso clínico, pero cuando veo la exploración física me doy cuenta que tiene 40 grados, que el paciente tiene signos vitales normales, una TEA limítrofe, pero tiene una biometría hemática que describen como 4.000 leucos y 150.000 plaquetas, es decir, normal. ¿Ok? Entonces te preguntan, ¿qué dato podría clasificar esta entidad como grave? ¿El embarazo, la hepatomegalia, el dolor retroocular o el vómito persistente? Entonces, aquí les pregunto a través del chat para que vayamos analizando cuál creen que sea la respuesta correcta. ¿Cuál sería el dato de gravedad? Si ustedes lo analizan, en realidad clínicamente lo único que tiene o llama la atención es la fiebre, pero en la exploración física te la refieren como normal, pero si te preguntan algunos datos, tanto síntomas como el dolor, el vómito, que también podría ser un signo, bueno, un signo más bien, la hepatomegalia y el embarazo. ¿Qué opinan al respecto? Vamos a discutir este caso. Recuerden que es una entidad común, aguda, y uno de los potenciales hallazgos clave es el sitio de donde regresa de vacaciones la paciente. Entonces, quedo atento a que ustedes me digan si contestan o al menos hagan el ejercicio si nos animan. Yo voy a poner básicamente un elemento y al final ustedes vamos a ver si concluyeron la misma posibilidad que yo, ¿no? Ahora viene otro caso clínico y te mencionan el caso de una mujer adulto mayor, definida como una paciente de más de 60 a 65 años, dependiendo la referencia que ustedes utilicen, y llama la atención que llega asintomática hasta este momento. Te dicen que es densitometría, llegó para un estudio de densitometría ósea. La paciente no ha tenido fracturas, solo se queja de dolor articular, pero tiene el antecedente que su madre tenía osteoporosis y le preocupa que pueda desarrollarla. Toma suplementos diarios de calcio y vitamina D y después de revisar los resultados de su examen, su médico le dice que tiene osteoporosis. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de una enfermedad que también es altamente prevalente y que tiene criterios específicos diagnósticos más allá de 2.5 desviaciones estándar en el estudio de densitometría ósea. Comúnmente recuerden que utilizamos o analizamos en dos sitios, en la región de columna lumbar y en la región de cadera. Pero ¿qué me dicen aquí? ¿Qué me preguntan? ¿Cuál de los siguientes es un factor protector de su enfermedad? El uso de tiazidas, la ingesta elevada de cafeína, el uso de esteroides de más de 3 meses o la menopausia temprana. ¿Qué opinarían? Les doy unos segundos para que ustedes analicen cuál pudiera ser un factor protector en relación a osteoporosis. Y en lo que ustedes me dan la respuesta, yo voy a tratar de irles sumando y darles algunos tips y datos claves que son importantes de esta entidad. Recuerden que hay una escala o un score que utilizamos para analizar estos pacientes, se llama FRAX Score, y esto está validado en diferentes países a nivel mundial. Y dentro de este FRAX Score, pues utilizamos algunos factores de riesgo que incluyen la edad, el género, el antecedente de tabaquismo, algunos factores importantes heredofamiliares como el antecedente de su madre. Por eso, en este caso te dicen el género, la edad, el antecedente familiar de que su madre tenía osteoporosis, esto es un factor importante. Y aquí te mencionan, tienes que identificar cuál sería un factor protector. En este caso, espero que ustedes ya se comprometan con una posible respuesta, pero vamos a escribir uso de tiazidas. ¿Ok?
Ahora, vamos a hacer el análisis ahorita. Son 5 casos que estamos analizando en esta primera sección, en esta primera parte de la discusión. Ahora nos toca ver y analizar una mujer de 65 años de edad que es evaluada en urgencias. Noten, cuando te mencionan urgencias es un padecimiento agudo con tromboembolia pulmonar segmentaria bilateral. ¿Ok? Se encuentra en reemplazo hormonal con estrógenos y medroxiprogesterona. A la exploración física, tiene una TA de 124/64, una cardíaca en 130, una respiratoria en 26 y saturando al 88% al aire ambiente. El resto de la exploración no tiene alteraciones y el examen de laboratorio no tiene alteraciones. Tiene una tasa de filtrado glomerular de 60 y aquí hay varios elementos importantes a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, la pregunta es de teoría. ¿Cuál es el mecanismo más probable de hipoxemia en este paciente? Hipoventilación, cortocircuito, alteración en la relación BQ o alteración en la difusión. Ok, les doy unos segundos para que ustedes se comprometan con estas opciones de respuesta y tengan en mente que múltiples escenarios van a tener un mecanismo específico de hipoxemia. En lo que ustedes van comprometiéndose y apuntándolo en su papel, en una hoja, eh, recuerden que hipoxemia lo definimos como una saturación de oxígeno comúnmente por debajo de 90% cuando utilizamos un método no invasivo como el pulsioxímetro, pero también con gasometría arterial cuando la presión arterial de oxígeno es por debajo de 55 milímetros de mercurio. Algunas referencias citan 60, pero la mayoría de los escenarios son menos de 90% de oxigenación y menos de 55 milímetros de mercurio en una gasometría arterial, definen hipoxemia. Una vez que tú sabes que tienes hipoxemia, tienes que saber cuál es el mecanismo fisiopatogénico y relacionarlo con diferentes entidades. En este caso, yo voy a poner la alteración en la relación BQ. ¿Ok? Y ahorita vamos a dar la retroalimentación de qué escenarios se observan BQ, cortocircuito, hipoventilación y alteración en la difusión. Vamos a analizar este otro caso clínico. Y es un niño de 6 años, previamente sano, y nuevamente tiene un cuadro agudo. Por eso llega a urgencias, con un cuadro de un antecedente de diarrea sanguinolenta desde hace 5 días de evolución. El paciente tiene fatiga, palidez, disminución de la producción de la orina y se observa pálido. Tiene petequias en las extremidades inferiores y edema. Los signos vitales destaca hipertensión. Cuando ustedes vayan leyendo, vayan poniéndole nombre hipertensión arterial, anemia con una hemoglobina en 7.5, trombocitopenia con plaquetas en 45.000, deterioro de la función renal con una creatinina francamente anormal de 3.5 y una DHL que está al menos 4 a 5 veces el valor normal. ¿Ok? En el frotis de sangre periférica te dicen que tiene esquistocitos y la prueba de Coombs es negativa. ¿Ok? Entonces, lo que te preguntan es cuál es la complicación a largo plazo que más probable va a desarrollar este niño de 6 años. Enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión arterial secundaria o disfunción hepática. Entonces, doy unos segundos para que ustedes analicen, pero vean cómo es un cuadro agudo de un niño de 6 años que está hipertenso, que tiene falla renal, que tiene trombocitopenia, DHL elevada, esquistocitos, palidez, a la exploración física. Este paciente tiene un síndrome muy peculiar que ahorita vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la complicación a largo plazo más probable de este paciente? Entonces, voy a contestar alguna y nos vamos con la última pregunta de esta primera sección de simulación. Esta mujer es una mujer joven de 29 años de edad que no tiene antecedentes de importancia y llega a urgencias por un episodio de palpitaciones. Súbito, es un cuadro agudo. Disnea o presión torácica y una sensación de muerte inminente. Tiene parestesias en extremidades, refiere, y este es un caso que hemos analizado, refiere que el episodio duró 15 minutos y se dio de forma espontánea. Vamos a ver si esto pasó a ser parte de la memoria a largo plazo. Ha tenido ya otros similares episodios en los últimos 3 meses y siempre en su lugar de trabajo, em, que es un bar muy concurrido donde ella es bartender. De hecho, la paciente le evalúan en urgencias, le hacen un electro, enzimas cardíacas, son normales, no consume alcohol, drogas ni tabaco. Y cuando checan los signos vitales, te das cuenta que la paciente en realidad tiene signos vitales normales. No tiene hipoxemia, no está taquicárdica,
la presión arterial está bastante bien. Y te refiere al interrogatorio que tiene preocupación constante por la posibilidad de que vuelvan estos episodios. Entonces aquí nos preguntan algunas de las opciones de, de padecimientos psiquiátricos que podemos ver en el área de urgencias. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de conversión, trastorno de consumo de sustancias, trastorno de crisis y angustia. Y ustedes tendrán que identificar cuál es el dato clave que les puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial en estos padecimientos. Recuerden que la primera línea de tratamiento en los trastornos de ansiedad comúnmente incluyen las medidas no farmacológicas, la terapia cognitivo-conductual y comúnmente la terapia farmacológica con inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Recuerden que los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina también son fármacos que tienen un efecto comúnmente al menos 2 semanas después de iniciarse. El efecto máximo se observa a las 6 semanas, pero el efecto se empieza a notar a las 2 semanas. Y esto se los comento porque si en el caso alguno de nosotros tenemos algún cuadro de ansiedad generalizada, al menos requeriríamos 2 semanas para notar el efecto de estarlo tomando. Y recuerden que un efecto adverso de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina comúnmente es la anorgasmia y la disminución del libido sexual. Entonces, estas son potenciales respuestas que te pueden solicitar cuando tú diagnosticas un trastorno de ansiedad y llegas a la conclusión de tratarlo con un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Entonces, después de este pequeño recordatorio de un trastornos de ansiedad, vamos a poner que este paciente tiene un trastorno de conversión. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento yo les quiero preguntar cuántos sacaron, cada quien, solo pongan cuántas preguntas correctas les salieron cuando yo les diga cuáles eran las respuestas correctas. La primera se trataba de un paciente donde tenemos dengue y el factor de riesgo es embarazo, de mal pronóstico, el factor protector para osteoporosis son las tiazidas, y ahorita vamos a hacer la retro. La alteración de hipoxemia en tromboembolia pulmonar es la alteración en la relación BQ. Y la complicación que pueden desarrollar los pacientes que tienen síndrome hemolítico urémico es la enfermedad renal crónica. Y por último, este paciente tenía una crisis de angustia, tenía otros episodios, había tenido otros episodios similares. Entonces, antes de analizar los casos a detalle, me gustaría que ustedes me ayuden compartiendo cuántas preguntas correctas le salieron en esta primera tanda de 5 preguntas. ¿Qué opinan? A ver, pongan, anímense. Recuerden que una de las cosas que todo el tiempo mira, César, perfecto, 5, ya le salió bien. Y esto poco a poco es un proceso de mejora continua. 4 correctas, estimado Memo, excelente, muy bien. Y ahorita vamos a analizar por qué 3 de 5, vamos, va a mejorar. Recuerden que lo que no medimos no lo mejoramos. Por eso siempre insistimos que el simulador es una herramienta que ustedes pueden ocupar todos los días. Por lo menos pónganse un mínimo necesario para dialogar. Por lo menos un mínimo, 5, 10, el día en que no tengan ganas, porque siempre va a haber un día muy bueno y un día no tan bueno. Pero siempre hagan el ejercicio de no perder la rutina. Todos los días, por lo menos un número mínimo de preguntas que ustedes puedan retroalimentar. Entonces voy a ayudarles ahorita a sacar el máximo provecho de esta sección. Primero vean que el dato clave aquí fue el viaje a Veracruz, que el paciente tiene un cuadro clínico sugestivo de dengue, con artralgias, con fiebre, con dolor muscular, con fiebre. Ojo, no todos los pacientes con dengue van a tener trombocitopenia. Esto es importante porque ustedes dirían, si tiene trombocitopenia, sí es dengue, pero si no la tiene, no es dengue. No es cierto. Recuerden que aquí tenemos que recordar cuáles son datos de dengue grave. Y uno de los dengue de los pacientes, uno de los datos que no pueden olvidar es el embarazo. Cualquier paciente con dengue que esté embarazada, una mujer embarazada es un factor de mal pronóstico, es un factor de riesgo, de gravedad. Entonces vean aquí, y esto lo cataloga en el grupo C de la clasificación de la OMS. Entonces, conclusión, si les toca, la siguiente pregunta hubiese sido, ¿dónde atiendes a este paciente? ¿En su hogar? ¿En urgencias? ¿En terapia? ¿En hospitalización? Al menos tendrías que haber considerado un hospitalizarla, aunque no tenga trombocitopenia, pero es una mujer con dengue con datos de gravedad. Vean otros factores de riesgo de mal pronóstico. La edad, los adultos mayores, las comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, la elevación del hematocrito, la hemoconcentración es un dato de gravedad, y el dato a daño a órgano blanco. ¿Ok? Es decir, transaminasemia, deterioro de la función renal, deterioro neurológico y unas cifras plaquetarias de menos de 100.000 plaquetas.
Además, la presencia de datos clínicos como hemorragia, tendencia a equimosis, petequias, son datos de gravedad. ¿Ok? Y también aquí aplica mucho como en los niños, cuando tú tienes un niño que no lo puedes hidratar y que sabes que el tratamiento es hidratación con vía oral, suero oral, pero no puedes tratarlo, un criterio de internamiento es vigilarlo en el hospital, o si la mamá no sabe leer, o si el tiempo de traslado es muy largo. Entonces tú sabes que ese paciente si se complica le va a ir mal. Entonces preferentemente vigilarlo 48, 72 horas y si el paciente tiene una evolución favorable, pues se va al hogar sin preocupaciones, ¿no? Entonces aquí el hecho de que tengas inaccesibilidad para la atención, si ese paciente se pone grave, es un criterio para dejar hospitalizado, ¿ok? Entonces recuerden esos factores de riesgo. El embarazo, los datos de hemoconcentración, las plaquetas debajo de 100.000 y que tenga datos clínicos de petequias, equimosis o hemorragia. ¿Va? Muy bien. Ahora, el segundo elemento que era un tema osteoporosis, que es de endocrinología, quiero que ustedes recuerden lo que siempre les menciono y aquí me atrevo a salirme un poquito del simulador para que se sientan cómodos con la discusión. Si ustedes buscan Frax Score, vean cómo el Frax Score es una calculadora que te ayuda a evaluar el riesgo de fractura y vean todas las características que toma en cuenta. Se las pongo aquí. Primero, vean cómo la edad es un dato, el género, el peso, porque el bajo peso es un factor de riesgo, la altura para calcular un índice de masa corporal, el antecedente de fractura previa y si tienes el antecedente de un familiar de primer grado con fractura. Aquí, por ejemplo, te mencionaban que la madre tenía osteoporosis, no mencionaban si tenía fractura, pero es una familiar de primer grado. El tabaquismo, los glucocorticoides, la artritis reumatoide, y ojo porque aquí son factores independientes. Una es que tenga artritis reumatoide y otra es que tenga uso crónico de corticosteroides, o sea, lo puedes tener ambas cosas. Osteoporosis secundaria. ¿Qué nos referimos con osteoporosis secundaria? Un paciente con enfermedad de Payet, un paciente que tenga osteogénesis imperfecta, que tenga alguna alteración genética que condicione una normalidad en la calcificación de los huesos, pacientes con mieloma múltiple, que sabes que es una enfermedad neoplásica que se asocia con deterioro en la calidad del hueso, el consumo crónico de alcohol, 3 o más unidades por día. Y al final, el último valor es cuánto tiene de T-score. Y aquí siempre, cuando ustedes vean una densitometría ósea, digo, esto es más un poquito fuera del ENA, siempre te van a pedir con qué equipo, ¿ok? Los más comunes son el Lunar, el Ologic, entonces tú pones que tiene tanto, no sé, menos 2.2, ¿no? Y calculas. Y aquí hay un factor, y aquí me atrevo a preguntarle, ¿arriba de qué porcentaje de Frax Score sugieres tratamiento antirresortivo? Si alguien lo recuerda, lo puede escribir en este momento. Si no, en lo que yo repaso los factores de riesgo y les digo cuál es el punto de corte, es un punto de corte que tienen que memorizar. Género, bajo peso, antecedente de fractura, fumadores, uso de glucocorticoides, artritis reumatoide, familiar de primer grado con fractura, uso crónico de alcohol, osteoporosis secundaria. Entonces, recuerden cuando ustedes tengan un riesgo mayor al 3% de fractura de cadera, más de 3% en cadera, perdón, 3% en cadera, o más de 20% en fractura osteoporótica mayor, es decir, columna, brazo, antebrazo, eso justifica tratamiento antirresortivo, ¿ok? Entonces, eso es bien relevante, pues yo pusiera aquí un ejercicio, voy a poner algunos datos rápido para que ustedes calculen esto y vean cómo en realidad cuando me da el valor, me va a entregar valores. Voy a poner el valor de esta mujer, 68, voy a poner que pesa 45 kilos y mide 1,70 para que se tenga bajo peso. No ha tenido fracturas previas, pero sí es fumadora y usa glucocorticoides y además consume alcohol y tiene artritis reumatoide. Entonces vamos a calcular y vean cómo, este es el valor, déjenme poner aquí, la densitometría ósea, listo. Aquí está. Te pide seleccionar el país, creo que aquí me faltaba, entiendo. Ok, bueno, me piden todo esto, pero espero que ya me deje. Al final te entrega el reporte. No es uno que comúnmente yo utilice, pero bueno, voy a poner calcular sin, me pide forzosamente el país. eh, América Latina.
y listo. A ver si me pone opción A. Calcular. Ahí está. Listo. Ahí está. Entonces, miren, vean cómo te dan el riesgo de fractura de cadera y el riesgo de fractura osteoporótica principal. Los puntos de corte son más de 3% en cadera y 20% en fractura osteoporótica, le condiciona la necesidad de manejo antirresortivo a este paciente. ¿Ok? Entonces, este es un ejercicio que hice muy rápido para que ustedes recuerden que Frax Score es el score que ustedes tienen que calcular cuando no tengas indicación para tratar a los pacientes con osteoporosis. Entonces, recuerden, todos estos son factores de riesgo y si ustedes analizan qué otras preguntas te decían aquí, por ejemplo, que el paciente usaba esteroides por más de 3 meses. Las tiazidas tienen un efecto protector porque las tiazidas disminuyen la eliminación de calcio en la orina. Recuerden que por eso son fármacos que se utilizan eh, para evitar episodios de litiasis renal. Entonces, los episodios de litiasis renal disminuyen cuando usas una tiazida. Entonces, cuando te pregunten qué fármaco disminuye el riesgo de recurrencia de litiasis, contesten una tiazida porque disminuyes la calciuria. Entonces, si preservas más calcio, pues tiene un efecto protector contra la osteoporosis, ¿va? Ahora nos preguntan qué mecanismo de hipoxemia tenía este paciente. En realidad, vean cómo ustedes tienen que pensar siempre cuando tengan un paciente con disnea postquirúrgico, uso de anticonceptivos, disnea súbita, con una placa normal, con un electro con taquicardia sinusal, que además tiene o no trombosis venosa profunda, piensen en tromboembolia pulmonar. Y entonces ustedes van a recordar cuál es el mecanismo de asociación de hipoxemia. Recuerden, y aquí lo pongo muy rápido para fines de retroalimentación, es la hipoventilación sería un paciente que, por ejemplo, tenga síndrome de Guillain-Barré, que ahí el problema es parálisis de músculos respiratorios. Entonces aquí ese mecanismo sería por una esclerosis lateral amiotrófica, un paciente con síndrome de Guillain-Barré, un paciente con sobreuso de fármacos, ¿no? ¿Qué otro mecanismo tendríamos de hipoxemia? Tenemos las alteraciones de la difusión. Y las alteraciones de la difusión, aquí por favor recuerden siempre las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿ok? Las alteraciones en la relación BQ son todas aquellas que afecten el alveolo o la perfusión. Entonces, a nivel alveolar, una neumonía va a dar ocupación alveolar. Un problema como EPOC va a alterar la ventilación. ¿Ok? Va a alterar la ventilación porque pues está teniendo broncoconstricción ese paciente. ¿Qué otro escenario? Todo aquello que altere la perfusión. Un paciente, por ejemplo, chocado, un paciente con choque, pues va a tener hipoperfusión alveolar y por lo tanto alteración en la relación ventilación-perfusión. Pero también los pacientes con TEP, pues ahí también tenemos un trastorno vascular. Entonces, si durante el examen no saben cuál es el mecanismo que están preguntándoles, por favor contesten relación ventilación-perfusión. ¿Por qué? Porque la mayoría de los escenarios caen en este rubro. Neumonía, EPOC, choque, tromboembolia pulmonar, ¿ok? Salvo si fuera una fibrosis pulmonar idiopática, asbestosis, neumoconiosis, escojan alteraciones en la difusión. Y la alteración en BQ, las alteraciones en la BQ, al final también es perdón, alteraciones o cortocircuitos. En pocas partes, los cortocircuitos son alteraciones de BQ graves, cortocircuitos. Estas son mecanismos de hipoxemia que son BQ graves. Y estos tienen una peculiaridad. ¿Quién me la dice? ¿Cómo distingo un cortocircuito o una alteración BQ convencional? Estos no responden a oxigenoterapia. A oxigenoterapia. Entonces, es un subtipo de alteración en la relación BQ, pero de una entidad que no va a responder a oxígeno. Entonces, si yo administro oxígeno al paciente y no mejora, piensen en cortocircuitos. Entonces, el mecanismo asociado a tromboembolismo pulmonar de hipoxemia es la alteración en la relación BQ, como la gran mayoría de los escenarios clínicos de que condicionan hipoxemia. Ahora vamos a ver este último. Fíjense cómo este paciente tenía un síndrome hemolítico urémico. Recuerden, el síndrome hemolítico urémico primero voy a analizarlo como habitualmente lo hacemos. Es un paciente muy joven que tiene un cuadro agudo. De hecho, es un paciente sano, ¿ok? Pero me doy cuenta que tiene un padecimiento agudo de 5 días de evolución y además la característica importante es que este paciente tuvo diarrea sanguinolenta hace unos días.
¿Ok? Entonces, ¿qué datos claves tiene este paciente? Primero, vean cómo tienes anemia, pero es una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque tienes quistocitos. Y además es una anemia hemolítica no autoinmune, porque es CUMS negativo. Entonces, ahí pongo en rojo que tienes anemia manifestado con hemólisis, con esquistocitos, y no es autoinmune porque el CUMS está negativo. Si este paciente tuviera un CUMS positivo, pensaría en una anemia hemolítica autoinmune. Entonces, aquí lo que sugiere esto es que es una anemia hemolítica microangiopática. ¿Ok? Entonces, aquí tienes un componente de hemólisis. Y por otro lado, tienes el componente de deterioro de la función renal que está aquí, con la creatinina en 3.5. Entonces, por esto se llama síndrome hemolítico urémico. Urémico porque el paciente llegó con disminución en la producción de orina, tiene oliguria, tiene falla renal manifestado por elevación de creatinina por arriba de los valores normales y tiene el componente de hemólisis con hemoglobina en 7.5, con esquistocitos y con un CUMS negativo. También te pudieron haber dicho que el paciente tenía ictericia, con hiperbilirrubinemia a expensas de un valor indirecto. Entonces, son todo lo que incluye el espectro de hemólisis, que es el paciente con una anemia de rápida instauración asociada a hiperbilirrubinemia indirecta e ictericia. ¿Ok? Entonces, todos estos son hallazgos que, por favor, no prométanme, pónganme un emoji en el chat de que no van a fallar y van a identificar claramente que este paciente tiene un síndrome hemolítico urémico. De hecho, tiene trombocitopenia, tiene anemia y tiene falla renal. Entonces, ¿qué tienen que recordar en relación al síndrome hemolítico urémico? Que este se asocia con infecciones por E. coli, ¿ok? 157, y que es una causa que va a ocurrir comúnmente en el examen en un niño que tuvo diarrea inflamatoria, disentería, sanguinolenta, que además tiene anemia, trombocitopenia y falla renal, pero la anemia va a ser CUMS negativo. CUMS negativo, el frotis de sangre periférica va a demostrar esquistocitos y por lo tanto, pues sabes que ese paciente lo que va a requerir es manejo soporte, ¿ok? Entonces vean aquí como es muy común en niños, en realidad todos los demás eran diagnósticos diferenciales que no aplicaban y este paciente requiere internamiento, requiere soporte con hemodiálisis sin llegar a tener criterios de síndrome urémico formales, con nitrógeno ureico más de 100 miligramos, con pericarditis, con oliguria refractaria, serían motivos para que este paciente requiriera manejos de tipo de soporte dialítico con terapia de reemplazo renal. Y por último, aquí tenemos un caso, una mujer que tiene crisis de angustia. Y aquí recalco esto porque comúnmente vemos que nos podemos distinguir a qué se refiere un trastorno de ansiedad generalizada versus una crisis de angustia, porque parecieran ser muy similares. Pero la realidad es que el trastorno de ansiedad generalizada es una condición crónica, una preocupación constante, mientras que las crisis de angustia son episodios súbitos, intensos, recurrentes y no anticipados. ¿Ok? Y no anticipados. Entonces ahí está el dato clave. Episodios súbitos, intensos, recurrentes y no anticipados. Y estos pacientes comúnmente pueden llegar una u otra, dos, tres ocasiones a urgencias con la sensación de muerte inminente, con miedo, con sensación de que se van a infartar y en realidad cuál es el manejo de primera línea en ese momento. En ese momento el tratamiento con benzodiazepinas y el manejo crónico para la prevención de nuevos episodios de crisis de angustia va a ser con un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Muy bien, entonces, ¿qué les pareció esta primera sección, esta primera discusión de estos casos clínicos? Voy a pedir más en este momento para que volvamos a tener otros 5 casos más para la sesión del día de hoy, pero quiero que ustedes me digan con qué mensaje se quedaron, qué aprendieron de este caso, en lo que yo ahorita voy pidiendo otras preguntas, pero vean, vimos un caso de osteoporosis, repasamos cuáles son los factores de riesgo, vimos que Frax Score es una herramienta importante, que cuando tienes un Frax Score de 3% en fractura de cadera y más de 20% en fractura osteoporótica mayor, es criterio de tratamiento antirresortivo. Analizamos también cuáles son los mecanismos de hipoxemia en relación a una tromboembolia pulmonar con alteración en la relación BQ. Dijimos que factores de riesgo de mal pronóstico para dengue
Incluyen la hemoconcentración, la edad avanzada, la trombocitopenia por debajo de 100.000, pacientes que tienen datos clínicos de sangrado, petequias, hemorragias, equimosis y el embarazo. ¿Ok? Y también recalcamos mucho que el trastorno de ansiedad es una condición crónica, permanente, y las crisis de angustia son súbitas, recurrentes, no anticipadas em, y comúnmente son de mayor intensidad. ¿Va? Entonces, gracias aquí. Si se animan a compartir, pues al final del día todo esto son cosas que nos van a ayudar. Y las tiacidas inhiben la excreción de calcio y por lo tanto son tratamiento para la prevención de litiasis de repetición. Muy buen dato. Exacto. Lo de Flax solo lo daba por hecho, pero no sabía que tomaba en cuenta, por supuesto. Entonces vamos a pedir 5 preguntas más del área de medicina interna y vemos qué nos toca. ¿Hecho? Ok, para que esta sesión sea corta, rápida, puntual y la disfruten y no acaben aburridos. Entonces vamos a ver este caso clínico. Vean, es una mujer joven, 35 años, tiene lupus desde hace 8 años y está en tratamiento con hidroxicloroquina. Tiene fiebre, 38,5, llega con disnea progresiva de 2 semanas de evolución y los signos vitales destaca taquicardia, eritema malario, un soplo diastólico en foco mitral. A la exploración tiene anemia 10,5, leucopenia 3.000, trombocitopenia en 120.000, unos antinucleares positivos, anti-DNAs positivos y un BDRL positivo. Le haces un eco y te dicen que tiene vegetaciones en la válvula mitral, le solicitas hemocultivos y resultan negativos. ¿Qué pregunta o qué explicación o cuál de estas opciones pudiera justificar la presentación clínica de este paciente? Doy unos segundos para analizar el caso. Y ahorita damos el análisis y la discusión de este escenario clínico de esta mujer con diagnóstico de lupus, que tiene múltiples hallazgos importantes descritos en el simulador. Ok, perfecto. Entonces vamos a pedirle anticuerpos anticardiolipina. Y después viene otro caso clínico. Vamos a mucha atención en este otro caso. Es una mujer de 28 años con diarrea, con pérdida de 8 kilos, de 6 meses de evolución con presencia de fiebre. Entonces vean cómo es un cuadro crónico caracterizado por síntomas B, fiebre, pérdida de peso, pero además diarrea. Y a la exploración física no hay nada en signos vitales. Tiene dolor a la palpación en el cuadrante inferior derecho, tiene leucocitosis, anemia, elevación de BCG. Recuerden que el valor de BCG normal es comúnmente por debajo de 30. Tiene elevación de PCR, 38 miligramos litro, hipoalbuminemia, que también es un reactante de fase aguda positivo, y tiene esta tomografía abdominopélvica donde tiene engrosamiento transmural del ilion terminal y además una fístula iliosigmoidea con dilatación proximal. La biopsia demuestra inflamación focal, distorsión de criptas y granulomas no caseificantes. Entonces, ¿cuál de las complicaciones es la que esperarías en este paciente? Un linfoma de células T, una colitis pseudomembranosa, nefrolitiasis de oxalato de calcio o colangitis esclerosante primaria. ¿Ok? Entonces, ustedes me van a ayudar. Pongan nuevamente cuál creen que sea la opción de respuesta correcta. Comprométanse con una opción. Y ahorita vamos a llegar a la conclusión de este caso clínico. Entonces, al final ustedes nos compartirán cuántas te salieron bien, cuántas no tan bien. Ok, voy a contestar cualquier cosa. Otro casito. Este es un caso de un paciente adulto mayor, un varón de 80 años de edad, que tiene dolor epigástrico de 5 días de evolución, un cuadro agudo. El paciente ha empeorado con fatiga, disnea y heces oscuras. Ustedes saben lo que significa eso. Tiene antecedente de osteoartritis y toma diclofenaco de forma diaria. A la exploración tiene una tensión arterial de 90-60, cardíaca en 110, dolor a la palpación de epigastrio sin rebote y al tacto rectal no hay sangre. Vean los laboratorios, tiene hemoglobina en 10, creatinina en 1,2, sodio en 130 y un lactato en una gasometría venosa de 1,8. Te preguntan, lo meten a procedimiento, te dicen que no hay hemorragia, se observa hemorragia en capa, pero no hay vaso visible, y te preguntan a qué grado corresponde la clasificación de Forres y cuál es la mejor conducta a seguir. Entonces, igual,
Ustedes analicen el contexto del paciente, vean la descripción endoscópica que les están presentando y con esto van a llegar a establecer la conducta de tratamiento más apropiada. ¿Ok? Entonces, doy 5 segundos más. Muy bien. Úlcera, voy a poner una úlcera con hemorragia en capa, sin capa visible. Vamos a poner cualquiera de estas. Y penúltimo caso de esta segunda tanda. Mujer de 55 años llega a urgencias por un cuadro agudo de dolor abdominal. Se irradia la espalda, tiene náusea y vómito. Y al interrogatorio es un dolor intenso, 9 de 10, que empeoró en las últimas horas. La mujer está taquicárdica con 120 latidos por minuto, 39,2 de temperatura, tiene fiebre y tiene un dolor en epigastrio sin rebote. Llama la atención en sus laboratorios la presencia de leucocitosis en 21,000, transaminasemia con 180 y 150 de LT y AST respectivamente, y una lipasa que te dan en un valor de 100, con esos puntos de corte y una bilirrubina total de 1,2. ¿Ok? Entonces, ¿qué estudio realizarías para confirmar el diagnóstico de sospecha? Un ultrasonido de hígado y vías biliares, una tomografía de abdomen y pelvis con contraste, una CEPRE, o dices no es necesario hacer ningún estudio adicional. Es un caso muy interesante por la retro que vamos a dar en relación a este escenario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si ustedes están de acuerdo igual que yo, vamos a hacer una tomografía a esta mujer. ¿Ok? Recuerden que aquí es el ejercicio diagnóstico, el ejercicio, cada quien cuando ustedes hacen este ejercicio de simulación, tienen una calificación propia que se va sumando en su comportamiento en el simulado. Y viene el último escenario, el último caso. Es una mujer de 37 años que llega por dolor abdominal en el cuadrante superior derecho y desde que te escriben la localización tú ya tienes que pensar en ciertas posibles entidades diagnósticas por la localización del dolor abdominal. Tiene fiebre y malestar general de 3 días de evolución, es decir, un cuadro agudo de dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. Cuando ves, destaca fiebre, hipotensión e ictericia. ¿Ok? Fiebre, hipotensión e ictericia. Y ahora nos dicen que a la exploración tiene dolor en el cuadrante superior y no tienes claridad de que tenga un rebote. Vean los laboratorios. Leucocitosis en 19,000, trombocitosis en 550,000, función renal normal, bilirrubina total en 9, directa en 6,9, elevación de fosfatas alcalina y GGT, lipasa en 10, es un valor normal, y un INR en 1,4. Otra vez nos preguntan, ¿cuál es el estudio inicial a realizar de forma inicial en este paciente? ¿Qué le harían? Un ultra, se van por la TAC contrastada, una colangioresonancia magnética o una radiografía de abdomen. ¿Ok? Entonces, quedo atento en lo que ustedes comparten o van analizando, que es una mujer de 37 años, que tiene fiebre, taquicardia, hipotensión, que tiene hiperbilirrubinemia a expensas de directa, con colestasis caracterizado por fosfatasa alcalina y GGT elevada, con una cifra de leucos en 19,000. Entonces, vamos a analizar, pues evidentemente, ya la experiencia de contestar estas preguntas, pero quiero antes de que ustedes me digan, vean, la primera, ahorita me van a decir cuántas te salieron bien de estas 5 preguntas en esta segunda tanda de simulador. Y vamos a ver, este primer caso es un paciente que tiene síndrome antifosfolípidos y ahorita lo vamos a regresar a analizar. Entonces nos decía presencia de anticuerpos anticardiolipina. La segunda era un paciente que tenía diagnóstico probablemente de enfermedad de Crohn. Y lo que tienen que recordar es que Crohn da litiasis. Se asocia con litiasis. Espero que solo supieran y si no, aquí lo van a aprender. La tercera pregunta era un caso de un paciente que tiene un sangrado tubo digestivo alto, que tiene hemorragia en capa, y aquí quiero que recuerden que el Forrest en, es curso es al revés. Tú esperarías que un Forrest alto sea de mayor gravedad y es al revés. Un Forrest más bajo es un Forrest de mayor gravedad. Y aquí la clave fue la presencia de un vaso visible. Esta mujer, este hombre no tenía vaso visible. Ahorita vamos a repasar esta clasificación.
Entonces la respuesta era un Forres 1B, ¿ok? Y el tratamiento era con IVP por 72 horas, ¿ok? IVP por 72 horas. Ok, ahora viene la última, que era un paciente con pancreatitis y ante la duda diagnóstica, recuerden que ustedes hacen el diagnóstico de pancreatitis con dos de tres criterios: la clínica, la bioquímica de lipasa y la tomografía, ¿ok? La imagen tomográfica. Entonces, aquí la lipasa no estaba tan alta, no tenía 3 veces el valor normal, por eso te queda la duda diagnóstica y por eso acabé haciendo una tomografía para confirmar la pancreatitis. Y por último, era un cuadro, un paciente que tiene una colangitis. Cuando tengan un paciente con colestasis, con fiebre y datos de respuesta inflamatoria sistémica, es colangitis hasta no demostrar lo contrario. ¿Cuál fue la clave aquí? Que el estudio que te pidieron fue el inicial, no fue el mejor, no fue el terapéutico. ¿Cuál era la prueba diagnóstica inicial? Entonces, ¿quién me comparte en el chat quién obtuvo, antes de hacer la retro formal de estos 5 casos, quién tuvo los 5 casos correctos? Pongan 5 en el chat, los que han tenido 4, 3, 2, 1, pongan el número y vamos viendo cómo nos van. Mira, 3 de 5, ya no estuvo tan fácil. 4 de 5, muy bien, doctora. 3 de 5, perfecto, andan entre 3 y 4. Y ahorita vamos a analizar cada escenario, ¿ok? Entonces, ya no quedó ya no fue una respuesta, una opción correcta. Pero vean cómo en realidad todos andan alrededor de 3 preguntas correctas. Entonces vamos a analizar. Vean, el primer escenario, recuerden que un BDRL positivo puede ser un falso positivo en lupus. Entonces por aquí te preguntaban y te decían, ¿será que tiene sífilis esta paciente? Cuando tengas un paciente con un soplo diastólico mitral en el contexto de lupus, con antecedente previo de trombosis, abortos previos, piensen en antifosfolípidos. ¿Ok? Este paciente lo más probable es que tenga una endocarditis de Lippmann-Isaac. De hecho, tiene las vegetaciones. Y alguien podría decirme, Doc, pero tiene fiebre. Sí, pero no es una fiebre de 40 grados. Al final, lupus puede dar fiebre por actividad inflamatoria constitucional. Pero vean cómo esta paciente llama la atención que tiene soplo diastólico, tiene vegetaciones en la válvula mitral y tiene un BDRL positivo. Entonces, todo esto te hace pensar que probablemente sea la manifestación de una endocarditis de Lippmann-Isaac. Y aquí hay varios datos relevantes en la retro. Cuando tú tengas un paciente con lupus, recuerda que estás obligada a pedir anticuerpos anticardiolipina, anti-beta 2 glucoproteína y anticoagulante lúpico para descartar un síndrome antifosfolípido secundario. ¿Ok? Aquí estoy hablando de uno de los 3 tipos de anticuerpos que pedimos en SAF. Repito, anti-beta 2 glucoproteína, anticardiolipina y anticoagulante lúpico. Entonces, cuando tengan este paciente con trombosis, vegetaciones, soplo diastólico, diagnóstico previo de lupus, BDRL positivo, piensen en una endocarditis de Lippmann-Isaac. ¿Ok? La sífilis terciaria, nada más esa opción de respuesta estaba para confundir, pero por el mensaje de que el BDRL puede estar positivo en pacientes con lupus y no necesariamente hablar de sífilis activa. ¿Ok? Y además, en el caso de una sífilis terciaria, tendrías que tener gomas, aortitis, no vegetaciones, sino aortitis, regurgitación aórtica y síntomas neurológicos asociados a una sífilis terciaria. ¿Por qué no tiene una endocarditis bacteriana? Por estreptococo, por staph. No tiene el antecedente de uso de drogas intravenosas, no tiene el antecedente de extracción dental, no tiene el antecedente de, por ejemplo, de un catéter venoso central, un catéter puerto, un catéter de hemodiálisis, una vía hematógena presente para, pues, propiamente para sugerir una endocarditis bacteriana, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué dato nos ayudaba? Pues el hecho de que te dijeran que el paciente tiene hemocultivos negativos. Entonces, pues ya el hecho de decir, mujer con lupus, con un soplo diastólico, BDRL positivo y vegetaciones en el eco, es una endocarditis de Lippmann-Isaac. ¿Ok? Y además, hemocultivos negativos, me apoyo hacia la posibilidad de una endocarditis de Lippmann-Isaac. Si el paciente tuviera factores de riesgo como uso de drogas intravenosas, extracción dental, catéter venoso central, Majurcar, entonces, y además
hemocultivos positivos, pues pensaría más en en una endocarditis bacteriana. Y la miocarditis en pacientes con lupus, recuerden que se presentan como pacientes con falla cardíaca, ¿ok? Entonces, y el estudio ideal es una resonancia magnética que con una consecuencia para inflamación que nos va a ayudar a ver la disfunción miocárdica caracterizada en el estudio de imagen de resonancia magnética. Entonces, el eco es muy bueno para confirmar las vegetaciones. Comúnmente el eco transtorácico tiene una sensibilidad de un 60-65% para detección de vegetaciones y el transesofágico alcanza una sensibilidad hasta el 90-95% para observar vegetaciones en pacientes con endocarditis. Muy bien, entonces, dato clave para apuntar en el post-it y pegar en una pared. Mujer con lupus, con soplo, con anticardiolipina positivo, pensar en endocarditis de Lehmann-Isaac. El siguiente escenario era un paciente con, recuerden cuando ustedes tengan un paciente, aunque no hemos visto ese módulo de gastro, cuando ustedes tengan un paciente con diarrea crónica definida por más de 4 semanas de evolución, eh, sanguinolenta, en una mujer o un hombre joven, piensen en una enfermedad inflamatoria intestinal como posibilidad. Mujer, hombre joven con diarrea de 4 semanas de evolución, sanguinolentas, disenteriformes, piensen en Crohn o piensen en CUSI, colitis ulcerativa crónica inespecífica. Entonces, si se dan cuenta, este paciente tiene un cuadro crónico de diarrea inflamatoria, fiebre, leucocitosis, anemia, BCG elevada, PCR elevada, albúmina baja. Todos estos son datos de inflamación. Y cuando te dan la TAC, te dicen que tiene engrosamiento transmural en el íleon, sitio predilecto de la enfermedad de Crohn. Y además, Crohn hace muchas fístulas, a diferencia de CUSI, que comúnmente es un patrón continuo que afecta ya sea la región recto-sigmoidea, el colon, el hemicolon izquierdo o todo el colon. Entonces, pero es una afección continua en la colitis ulcerativa. Crohn, el infiltrado es parche, el paciente puede tener afección en boca, esófago, duodeno, intestino delgado, ileón terminal, colon, recto, ano. Entonces, diarrea crónica de más de 4 semanas, bueno, diarrea de más de 4 semanas de evolución sanguinolenta, disenteriforme, piensen en enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn o CUSI. Si el patrón es continuo, piensen en CUSI. Si el patrón es en parches, piensen en Crohn. ¿Ok? Y Crohn se asocia con nefrolitiasis de oxalato de calcio. También CUSI puede asociarse, pero vean, la enfermedad de Crohn, al tener afección al ileón, pues hay un mecanismo fisiopatogénico de mala absorción de ácidos biliares y grasas, y entonces hay un aumento en la absorción de oxalatos. Y al absorber más oxalatos, pues ¿dónde creen que se elimina? En el riñón. Y por lo tanto se asocian con litiasis por oxalato de calcio. El linfoma de células T, en realidad, quiero que lo recuerden asociado con la enfermedad celíaca. Entonces, en general, la enfermedad celíaca crónica puede dar linfoma de células T. Y además, ¿qué otra entidad pudiéramos pensar si tengo un paciente con un linfoma de células T, un linfoma intestinal? Comúnmente es un paciente que pues tiene una masa abdominal, comúnmente tiende a ser más en adultos mayores de mucho tiempo de evolución con celíaca, colitis pseudomembranosa en el uso previo de antibióticos. Si esta paciente hubiera estado recientemente internada, le dieron antibióticos, clindamicina, amoxiclav, y le barriste la flora intestinal y estuvo expuesto o expuesta a un ambiente hospitalario, piensa en una colitis pseudomembranosa como una manifestación esperada asociada por clostridoides, por infección por clostridioides. Y la colangitis esclerosante primaria también la van a asociar con enfermedades inflamatorias intestinales, pero comúnmente con CUSI, no con Crohn. Entonces, recuerden, CUSI se asocia frecuentemente a colangitis esclerosante primaria y estos pacientes tienen PANCAS positivos, tienen cirrosis biliar, tienen prurito, desarrollan cirrosis biliar en el largo plazo, eh, y los anticuerpos en Crohn son los ASCAS. Los anticuerpos en Crohn son ASCAS, antisaccharomyces cerevisiae, mientras que en CUSI son PANCAS positivos. ¿Ok? Esta fue una gran pregunta de, de retroalimentación. Entonces, no olviden las complicaciones de litiasis en Crohn, no olviden colangitis esclerosante primaria en CUSI
Y no olviden pensar en enfermedad inflamatoria intestinal en personas jóvenes que tengan más de 4 semanas de evolución con diarrea sanguinolenta. Pregunta 3. Este paciente tiene un sangrado de tubo digestivo. ¿Cuál fue el factor? El uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos. El uso de diclofenaco por osteoartritis. El paciente empieza con melena. No me dijeron melena, pero me dijeron heces oscuras y lo interpreté de esa manera. Y además tiene repercusión hemodinámica. 90-60 TA, taquicardia con 110 latidos por minuto y los laboratorios con hemoglobina en 10 e hiponatremia. Entonces, vean la clasificación de Forres. Entonces, cuando ustedes vean una hemorragia en capa sin vaso visible, es una úlcera de alto riesgo Forres 1B. Estos pacientes les toca ingresarse a hospitalización, vigilancia estrecha, inhibidor de bomba de protones. ¿Cuál es la diferencia con la 1A? La 1A es la peor, es la más grave. Ese paciente tiene un sangrado arterial en chorro. Ese paciente tienen que ponerle hemoclips, tienen que controlar de manera mecánica el sangrado. ¿Ok? Y además tienes que continuar con IVP. Entonces, cuando tú tienes un sangrado en chorro, es una 1A. Cuando tienes un sangrado en capa, pero no hay vaso visible, es 1B. Y propiamente, cuando tú tienes un vaso visible, pero ya no hay sangrado, es una 2A. Entonces, en conclusión, ¿cómo pueden recordarlo? Cuando hay sangrado activo, es 1A con un sangrado en chorro. 1B, cuando el paciente tiene sangrado en capa, pero no hay vaso. La 2A, hay vaso visible, pero ya no hay sangrado. Y la Forres 2C, en general, pues ya nada más son hallazgos de que sangró. Entonces, nada más recuerden aquí que la clasificación de Forres es para úlcera péptica y que a menor grado es mayor gravedad. ¿Ok? Esa la tienen que memorizar. Aquí era una úlcera Forres 1B. La pregunta número 4. Aquí era una pancreatitis aguda, que lo van a ver, lo pueden preguntar en cirugía, en urgencias, en gastroenterología. Vean cómo en realidad es un cuadro intenso de dolor en mesogastrio, en epigastrio, que tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica, leucocitosis, taquicardia, además con transaminasemia, pero el cuadro clínico es característico. Pero a nivel bioquímico la lipasa no te hace justicia porque yo esperaría al menos 180 de lipasa, es decir, 3 veces el valor referido normal de laboratorio. Y como aquí me están dando un valor normal hasta 60, 60 por 3 serían 3 veces el valor, serían 180 para arriba. Entonces, lipasa de 100 es indeterminada. Entonces, para yo hacer el diagnóstico de pancreatitis requiero un segundo estudio que me apoye el diagnóstico. Tengo la clínica, entonces le hago el estudio de imagen tomográfico y el estudio de imagen tomográfico me va a diagnosticar la pancreatitis. Recuerden que si el paciente hubiese tenido lipasa de 400, 500, no necesito la TAC de forma inicial porque ya tengo la clínica y la bioquímica de enzimas pancreáticas altas. ¿Hecho? Recuerden que la tomografía, cuando tú la pides, es ante la duda diagnóstica o cuando quieres evaluar complicaciones después de las 72-96 horas. Cuando dices, oye, quiero evaluar complicaciones, gravedad, establecer un score pronóstico de Atlanta. Entonces, aquí en realidad este paciente no le hubiésemos hecho la TAC si la lipasa hubiese estado francamente 3 veces el valor normal. Y por último, se trata de un paciente que tiene una colangitis. Recuerden, yo puedo tener litiasis vesicular. Muchos de los pacientes ni siquiera saben que tienen litos en la vesícula. Puedo tener cólico biliar cuando esos litos me dan dolor, cuando abuso de alimentos con alto contenido o alimentos colecistocinéticos. Eso sería un cólico biliar. O puedo tener una coledocolitiasis, donde tengo una obstrucción de un lito en la vía biliar, pero sin fiebre. La coledocolitis es un cuadro donde el paciente llega ictérico, llega con dolor en el cuadrante superior derecho, le haces un ultra y ves dilatación de la vía biliar, pero le preguntas si ha tenido fiebre, le preguntas, checas la BH, no tiene leucocitosis, el paciente entonces no tiene colangitis. Pero en el momento en que ese paciente con coledocolitiasis o alto riesgo de coledocolitiasis tiene fiebre, tiene taquicardia, tiene náusea, vómito, leucocitosis, pues definitivamente ya no solo está colestásico, ya no solo está tapada la vía biliar, sino ya está infectada la vía biliar y ahí es cuando ponemos el nombre de colangitis. Hago este énfasis porque aunque ustedes pues conocen las definiciones, es un espectro.
Tengo litos en la vesícula, litiasis vesicular. Tengo dolor cada que excedo en alimentos, cólico biliar. Tengo litos en la vía biliar enclavados, coledocolitiasis. Tengo fiebre, náusea, vómito, taquicardia, leucocitosis, neutrofilia, colangitis. ¿Ok? Y la pregunta, lo que te preguntaban era aquí, ante un cuadro de colangitis o de colecistitis aguda, el primer estudio, bueno, bonito y barato, es un ultrasonido, un ultrasonido de hígado y vías biliares. Ahora, la colecistitis, ¿a qué me refiero? La colecistitis, tú no ves dilatación de la vía biliar, pero sí ves una pared vesicular engrosada, más de 6 milímetros, 6 o más milímetros, y además tienes un signo de Morphy ultrasonográfico, pero ahí ya son hallazgos que sugieren que está inflamada la vesícula. Se obstruyó el cístico, por ejemplo, está obstruido, se inflama la vesícula y el paciente tiene que entrar a colecistectomía de urgencia. ¿Ok? ¿Qué tal, doctores, doctoras? ¿Qué les pareció la discusión de casos clínicos del día de hoy? Es un caso, es una sesión cortita, es una sesión, hoy vimos 10 casos clínicos para ir calentando motores a lo largo de aquí al ENAR. Están siempre invitados a estas sesiones a las 6 de la tarde. Hoy particularmente revisamos 10 escenarios. Vimos trastorno de crisis de angustia, analizamos casos, por ejemplo, de osteoporosis, vimos un caso de un paciente con dengue, vimos un paciente con Crohn, vimos un paciente con pancreatitis, vimos un caso de síndrome antifosfolípidos, vimos un paciente con colangitis, vimos un paciente con pancreatitis aguda. Creo que fue un repaso bastante heterogéneo y para que ustedes se vayan manteniendo entusiasmados y pues presentes de que este es un proceso de mejora continua. Espero que hayan disfrutado tanto como yo la sesión del día de hoy. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta. Mañana, sesión de pediatría con los maestros, el doctor Carvajal y la doctora Irlanda esta semana, martes y jueves. No se la pierdan. Ya saben que pediatría es de las joyas de Enarmind. Y además, pues el día de hoy fue propiamente una sesión de invitación para todos que conozcan el simulador. Recuerden que nuestro simulador, si conocen algún amigo médico que esté preparándose para el examen nacional, que esté en otro curso, quiera complementar, nuestro simulador es una herramienta extraordinaria que va a estar disponible siempre. Está en la página web de Enarmind y ustedes pueden suscribirse y cancelar cuando ustedes así lo decidan. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda noche.